Bueno, antes que Pedro ingrese, quiero hacer una aclaración con el tipo de usuario que ustedes van a tener para este sistema. Este sistema está operando en una infraestructura tecnológica segura. Ustedes saben que lo que es la parte de seguridad informática es algo que está evolucionando cada día más por una cuestión de preservación de los registros, de la información, con lo cual el tipo de usuario que ustedes van a usar acá es el mismo usuario que ustedes tienen hoy para ingresar a la intranet y bajar su recibo de sueldo, ¿sí? Yo se los podría explicar mucho más difícil. Les podría decir que es un usuario que se valida contra un sistema seguro que tiene la Secretaría de Tecnología en la provincia, pero es bastante complejo. Más fácil es decirle, ese usuario es el que se va a usar de acá en adelante y en el futuro para todos los sistemas de salud. Nosotros ya empezamos, ¿sí? Es el usuario, vamos a un esquema de usuario único. ¿Por qué? Porque ese usuario preserva lo que es la validación de la identidad. Ese usuario, ustedes cuando lo registraron, dieron otros datos que aseguraron que eran ustedes y no eran otros. ¿Está? Entonces, esto es muy importante empezar a tomar conciencia de esto. No son usuarios transferibles. Nosotros tenemos una adaptación tecnológica desde hace un tiempo ya con todo lo que es la parte bancaria, ¿verdad? Ustedes, cada uno de ustedes seguramente utilizan una clave bancaria para acceder a través de la web del banco con el cual operen y que ustedes deben haber experimentado gradualmente condiciones o restricciones que fueron poniendo para que esas claves fueran seguras, ¿verdad? Y que el banco se asegure que eran ustedes y no eran otros, ¿sí? Nosotros estamos yendo al mismo esquema y esto no tiene que verse como una dificultad, al contrario, tiene que verse como un beneficio, tiene que verse con una cuestión de seguridad, con una preservación también de nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros creemos que entrar fácilmente a un sistema es algo bueno y en realidad no lo es. En realidad entrar seguro a un sistema es bueno. Entrar bien seguro con nuestras claves seguras es lo bueno para preservar los registros, ¿sí? Entonces esta aclaración se las tengo que hacer porque es un sistema además que va a utilizarse a través de lo que se denominan VPNs, que son redes virtuales seguras, es decir, que ustedes para poder ingresar al sistema, o mejor dicho, ese sistema va a estar dentro de una red segura. Nosotros tradicionalmente tenemos los sistemas en redes que si bien son seguras no lo son tanto, entonces nos vamos a esquemas mucho más seguros, ¿sí? Y esto, insisto, ¿por qué? Porque puede llegar a pasar que un día tengan alguna dificultad en la conexión, ¿sí? Y que no sea del sistema, puede ser de esta red que tengan que utilizar. Bueno, esto le quiero decir que es porque estamos yendo a esquemas más seguros de trabajo, Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es el soporte rápidamente para poder salir de esa situación. Digo, pero tengámoslo en cuenta esto, que a lo mejor al principio lo veamos como, bueno, pero necesito hacer más cosas de las que hacía antes. Sí, pero es porque vamos a otro modelo de trabajo, ¿sí? Y esto se los quiero aclarar porque además es el punto de inicio, es hacia dónde vamos. En algún momento los que tienen la habitualidad de entrar a SICAP, si es que lo hacen, en algún momento vamos a pasar por lo mismo, quiero que sepan, más tarde, más temprano que tarde, pero seguramente en este año vamos a transitar por la misma lógica, porque la tendencia es usar un solo usuario que esté validado con la identidad de la persona, ¿sí? ¿Está? Dale, Pedro. Bueno, como ven ahí en pantalla, el sistema funciona a través de un navegador web, que en este caso es Firefox. Generalmente utilizamos ese, pero bueno, podría funcionar también para Chrome. En realidad, como verán, ustedes se van a conectar a través de un link o una dirección, ¿sí? Directamente, y lo primero que van a ver es esta pantalla, que es la pantalla de logueo o de login para poder conectarse. Como les decía recién Karina, con respecto a la parte del usuario,
lo que se ha determinado es que el usuario con el cual van a ingresar, el nombre de usuario con el cual van a ingresar va a ser su número de quit, ¿sí? De quit. Y como decía también recién Karina, la contraseña que ustedes tienen cargada en la intranet, ¿sí? El usuario con el que ustedes definieron o definan, si es que no lo tienen en la intranet, se van a loguear con esa misma contraseña, ¿sí? Con esa misma clave. En este caso, una aclaración, obviamente este usuario es ficticio, o sea, es un usuario creado para pruebas, y el ambiente que estamos utilizando también es un ambiente de pruebas, ¿sí? Les digo por las dudas, porque por ahí pueden llegar a haber datos o cuestiones, digamos, que son todas de pruebas en este caso, ¿sí? Sí, dale. Con respecto al sistema anterior, al de la turnera de web de santafe.gov, los usuarios y las contraseñas eran por efector. No sé si recuerdan alguno que Semafe, Rafaela, Semafe y el nombre del efector. Hay una diferencia que ahora se van a loguear con el nombre y a título personal. Y solamente nosotros lo hicimos en relación a la lista que nos pasaron los coordinadores de nodo de su región, que por eso son ustedes las personas que están acá habilitadas para esto. Esto conlleva una mayor responsabilidad a la hora de administrar el turno, pero no consideren que la responsabilidad es solo del admisionista o del enfermero que tenga el usuario y la contraseña, sino es más responsabilidad para el equipo de salud a la hora de catalogar el paciente y de directamente solicitar el turno, ¿no es cierto? Porque los turnos van a ser solamente disponibles para ustedes, entonces eso requiere más trabajo de equipo que a la hora de loguearse, digamos, y de hacer el momento del turno, ya el caso haya sido discutido previamente en el equipo de salud. O sea, queremos estimular hacia eso, porque el turno lo disponen y lo tienen para ustedes. Bueno, eso era sobre todo decir la diferencia con el sistema anterior. Ahora el sistema es a título personal. Bien, una vez que entonces ponemos el nombre de usuario y la contraseña, le damos entrar. Y bueno, concretamente a lo que van a tener ustedes acceso es a esta, digamos, a la parte de consulta ambulatoria, ¿sí? Obviamente que el sistema tiene la posibilidad de ingresar a las distintas áreas que se puede trabajar, pero para este caso puntual lo que van a acceder es a la turnera de consulta ambulatoria, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa opción. En el caso de tener otro perfil que estuviera gestionando distintas áreas, ahí aparecerían todas las opciones como internación, guardia, pero en este caso va a aparecer solamente eso, ¿sí? Bien, y acá esta es la pantalla, digamos, del programa una vez que ingresamos. Acá les voy a mostrar algunas cuestiones particulares de la pantalla para que lo tengan en cuenta. Digamos, van a ver que esto se va a repetir a lo largo de todo el uso del programa, ¿sí? Vayan para donde vayan, esta cuestión va a estar siempre, ¿sí? Primero y principal, esta barra negra que aparece aquí arriba, que a la izquierda tiene la barra del menú, ¿sí? Comenzando con el nombre del programa, ¿sí? PMG, que tiene que ver con la parte administrativa, ¿sí? En este caso cambiaría para el tema de los profesionales. Ustedes no lo van a ver, siempre van a ingresar a porque van a trabajar con una sola dirección que apunta a este PMG, que es la parte administrativa. El menú de opciones, que ya vamos a ver con qué opciones van a contar, que esto también se configura de acuerdo al perfil que está ingresando. Y a la derecha va a aparecer los datos, ¿sí?, de la persona que está logueada. En este caso, esta persona se llama gestor de turnos, o sea, ese es el nombre y el apellido de la persona ficticia que hemos creado para el usuario ficticio que hemos creado, ¿sí? Y el centro al cual pertenece. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando por ahí más de un usuario utilizan la misma computadora, que eso suele ocurrir, pasa. Bueno, tener en cuenta quién está logueado en ese momento, ¿sí? En realidad, lo ideal es que cuando uno deja de usar la computadora se desloguee, pero a veces por cuestiones de urgencia que uno se tiene que ir, se deja logueado. Bueno, para no estar haciendo cosas por ahí a nombre de otro, existe este botoncito que tenemos aquí a la derecha, que es el de salir, que me vuelve a llevar al logueo. Sí. Decime. Sí, no, tiene un tiempo, digamos, configura también configurable el tiempo para que sí expire y te vuelva a pedir usuario y contraseña. Sí. Sí.
Bueno, por ahí, por si no se escuchó, la pregunta fue si tenía un tiempo determinado, ¿sí? De espera. ¿Sí? En realidad se configura un tiempo determinado de espera, después si pasado ese tiempo vuelve a pedir usuario y contraseña para loguearse. Pero bueno, concretamente desde acá puedo ver quién está logueado. Esta visualización está siempre presente en el sistema, o sea que siempre lo voy a poder ver. Y desde este botoncito a la derecha, ¿sí? Que dice salir, voy nuevamente al logueo, ¿sí? Debajo de eso aparece esta gran barra que aparece aquí, que es la barra del paciente, le llamamos, ¿sí? Concretamente esta barra del paciente es la que contiene todos los datos, o los datos principales del paciente, que lo voy a poder estar visualizando todo el tiempo, ¿sí? Una vez que yo he seleccionado a algún paciente, ya sea para programar una cita, ya sea para reprogramarle una cita, bueno, para lo que lo haya seleccionado, yo voy a estar viendo los datos aquí arriba. Por ahora, obviamente, está vacía, yo cuando ingreso no tengo ningún paciente seleccionado, o sea que aparece en blanco, aparece vacía con los datos. Ya vamos a ver cómo buscamos. Y a partir de ahí, digamos, el programa contiene una serie de pestañas, ¿sí? De pestañitas que ya vamos a ir viendo que se van abriendo, se pueden ir abriendo o cerrando, ¿sí? Desde esta X, que es directamente el área de trabajo, que es donde ustedes van a programar las citas, van a reprogramar, van a hacer las solicitudes correspondientes de turnos diferidos, todo eso lo van a trabajar desde ahí abajo. Eso sí, obviamente es lo que se va modificando, va cambiando, ¿tá? Pero siempre tengamos en cuenta que va a estar la barra del paciente aquí arriba, ¿sí? Bueno, yendo a lo que concretamente sería la búsqueda de un paciente, tengo dos formas de buscar un paciente. Una que sería la búsqueda simple, que es la primera que me ofrece, ¿sí? Que es esta de aquí, a través de estos dos campos de texto, ¿sí? Que yo puedo ingresar, ya sea el DNI, que ahí aparece en gris y me indica que ahí va a buscar por DNI, o el número de historia clínica. Este número de historia clínica es un número que le asigna el programa, digamos, ¿sí? Si por ahí tenemos la historia clínica en papel y esa historia clínica en papel tiene un determinado número, no va a ser el que aparece aquí, ¿sí? El que aparece aquí es el que le asigna el programa concretamente. Entonces, en muchos casos puedo no tener este dato, ¿sí? El dato que es más seguro tener es el del DNI, ¿sí? Decime. Exacto, pero a eso iba, sí. Generalmente el que tenemos es el DNI porque o el paciente está ahí o bueno, o nos comunican de tal paciente a través del número de documento. Bueno, para eso lo puedo buscar desde acá, ¿sí? Les voy a mostrar esta búsqueda y después les muestro la otra, ¿sí? Yo tengo ya apuntado acá uno que sé que lo tengo. Sí. ¿Algo más? No, perdón. Pensé que... Bueno. Concretamente, cargo el DNI, puedo hacer buscar o directamente puedo presionar Enter, ¿sí? Con cualquiera de las dos formas, a mí me busca. Si el DNI que yo cargué existe, ¿sí? Está cargado en el sistema, automáticamente me carga los datos del paciente acá arriba, ¿sí? Ya ahí veo que ya no está más vacía la barra del paciente que estábamos viendo antes, sino que ahora ya tiene los datos principales del paciente, ¿sí? Vamos a ver un avatar aquí que me va a indicar, digamos, de alguna manera como para que yo pueda visualizar de qué tipo de persona se trata, ¿sí? Si es una persona, en este caso, una persona mayor, de un hombre, ¿sí? Si fuera un niño aparecería un avatar más parecido a una criatura, un bebé, ¿sí? O una persona anciana. Yo puedo ver algunos rasgos, algunos detalles de la persona viendo el avatar, ¿sí? Apellido y nombre me aparecen acá en negrita y después, como les decía recién, los datos que ya los cargó, ¿sí? La fecha de nacimiento, la edad, ¿sí? El sexo al nacer, el número de historia clínica, sí. Sí, ahí lo vemos. Sí, ahí lo vemos. A ver, Pedro. Sí, ahí lo vemos. Ahí la aclaración. Sí. Que esto es más la base de datos. Sí, se migró. Introducir todos los datos nuevos de los pacientes. No. En algún caso puede pasar. Pero si no, lo trae directamente. Sí, se hizo, claro, se hizo una migración de un sistema con una base de datos toda nueva. Ya al poner el documento ahí, ya el sistema mismo busca en el SICAP y en los otros sistemas. No sé si entienden. Por allá. Por favor, sí. Usuario, un nuevo paciente. Pero es re importante. El sistema no obliga a cargar el documento ni el teléfono.
pero nosotros no lo tenemos que asumirlo como una obligación, porque es re importante el documento y el teléfono. Si bien hay muchos que migraron de SICAP, esa carga no estaba hecha en SICAP, entonces no tenemos los teléfonos ahora acá en el sistema nuevo y genera muchos obstáculos para reprogramar turnos, porque no nos podemos comunicar con las personas. Así que lamentablemente no son campos obligatorios, pero ustedes que cuando estén trabajando con esto, asúmanlo como obligatorios, porque si no nos va a dificultar la tarea a todos. A ustedes, porque los vamos a estar molestando a lo mejor para que le avisen a alguien que tenemos que reprogramar, y a nosotros también porque genera más tarea, digamos. Sí. La base de datos del SICAP es la que cargan los usuarios en los centros de salud, o tiene una contrarreferencia con alguna otra base de datos provincial, como por ejemplo el padrón electoral. No, la validación de los datos que se cargan es contra RENAPER. Claro, porque a nosotros nos sucede que a veces nosotros manejamos diagnóstico y tenemos la posibilidad de cargar al paciente. Sí. Y a veces está cargado de forma errónea. Entonces, ahí sí hay una base de datos más confiable. Dígame usted. A ver, la base de datos, la mejor base de datos que tenemos es esta, la que estamos usando. Es cierto que tiene dificultades, por eso vamos a ir a una tecnología que nos va a permitir limpiar toda esa base. Eso va a impactar ahora en julio de este año. Eso nos va a permitir hacer, te lo digo en palabras muy sencillas, una limpieza. Exacto. Porque es cierto que los sistemas de base tienen duplicaciones recurrentes. Sí, o mal escrito el apellido o el número no es correcto. Corregir y mejorar una base de 3,5 millones de pacientes, te puedo asegurar que no es un trabajo sencillo. Entonces, tenemos que sumar tecnología que nos ayude a eso. Por eso mencionaba, si bien el padrón tiene de 18 para arriba, quedaría esa franja de 18 años para abajo, pero bueno, uno cuenta con una referencia más segura. Nosotros estamos validando ahora el registro de NAPER y el registro civil, directamente. Exacto. Es decir, pero igualmente, hasta que nosotros no tengamos una base única para todo el mundo y tengamos cerrada la camisa de poder ingresar por todos los lugares a la persona, igualmente, aunque no la encontremos, me explico, se sigue ensuciando la base. Entonces lo que tenemos que lograr es limpiarla, yo se lo digo en términos mucho más entendibles, limpiarla, y una vez que esté limpia, lo que sí tenemos que limitar es acceso a la herramienta. Ese es el proceso, es el que estamos haciendo, justamente el que nos estamos conduciendo. Sí, es básicamente. Sí, un poco para dejarlo tranquilo, por lo menos. El sistema acá adentro, cuando cargo el documento, la mayoría de las veces Sale bien, digamos, está bien migrado el dato. Es rara la vez que tenemos que ver que hay un paciente duplicado, o sea que el sistema hace bien ese trabajo. No fue una crítica. No, por favor, estamos tranquilos y para contarle también. Porque hoy en día, con la tecnología que hay, con la disponibilidad que hay, se pueden evitar esos problemas. En este momento ya sabemos, más allá de que nunca haya ingresado, porque a veces pasa que nunca ingresó al sistema de salud el paciente, pero nosotros teniendo el DNI correcto y el apellido correcto, nos ahorramos un montón de seguir ensuciando. Exacto, y voy a decir una cosa más, es fundamental el trabajo que estamos haciendo, porque estamos teniendo historias clínicas electrónicas compatibles. Si no preservamos eso, estamos en una complicación, porque nosotros tenemos que tener la seguridad de que ese paciente tiene asociados los datos correctos. Entonces, justamente por eso estamos evolucionando en tener una mejor calidad de base de datos. Bien. Bueno, con respecto a lo que les decía de
la barra del paciente, y lo que me estaban preguntando recién, si bien acá vemos los datos, son los datos principales, pero no, obviamente no son todos los datos que tengo cargados del paciente, y que no los puedo modificar en este caso, porque solamente es la muestra, digamos, de los datos que tiene cargado. Para poder modificarlo, tengo que ver esta barrita azul que aparece a la derecha, ficha del paciente, ¿sí? En este caso, en la ficha del paciente, si yo le hago clic, vamos a ver que ahí sí voy a poder ver todos los datos y voy a poder modificar todos los datos que yo crea necesario modificar. Esta ficha, fíjense que lo que hizo, como les comentaba hoy, abrió el programa, abrió una nueva pestaña, ¿sí?, que se llama ficha del paciente, en la cual yo voy a poder ver dentro de esa pestaña varias, a su vez varias pestañitas aquí adentro, varias fichitas, donde voy a tener los datos separados de acuerdo a el tipo de dato. Lo primero tiene que ver con los datos personales, si yo necesito modificar algún dato de acá, ¿sí? Fíjense que ahí están, digamos, los datos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, que les comentaba recién Karina, ¿sí? Algunos datos pueden no estar cargados porque no son obligatorios, el sistema no me los pide como sí o sí obligatorio, y si prestamos atención, tenemos varias fichas, ¿sí?, para cargar los datos del paciente. Una de esas fichas es contacto, que era lo que decíamos, que es la forma de cómo lo podemos contactar al paciente. Y aquí tenemos las formas de cargar, para cargar varios teléfonos, y para cargar correo electrónico, y a su vez también para cargar la dirección. Acá voy a encontrar con la dirección del paciente. En algunos casos puede que no esté cargada la dirección. Bueno, en ese caso que no esté cargada, utilizo este botón nuevo, ¿sí?, para cargar una nueva dirección, si quisiera, ¿sí? O si no está la que aparece, o si el paciente de repente me dice, no, yo no vivo más ahí, me cambié, bueno, ahí puntualmente selecciono esta, la puedo modificar, o directamente podría eliminarla también y cargar una nueva, ¿sí? Desde ahí puedo cargar los datos de contacto. A su vez, como decíamos, en algún momento podemos estar trabajando con pacientes que sean menores de edad. Bueno, queremos cargar una persona que sea responsable, ¿sí?, que figure como responsable, tenemos la fichita de responsable, ¿sí? Aquí un detalle, como ya empezamos a ver lo que tiene que ver con la carga de datos, ¿sí?, todo esto que estamos viendo, todos estos datos que estamos viendo dentro de la ficha es lo mismo que si yo voy a cargar un paciente nuevo, que no lo encontré en el sistema, me va a pedir, son los mismos datos que voy a tener que cargar. En este caso entramos a modificar uno que ya está cargado, ¿sí? En este caso vemos la particularidad que algunos campos están de otro color, ¿sí? Vemos que están de color amarillito. Bueno, en el sistema, en cualquier parte del sistema que entremos y veamos los campos de color amarillo, implican que esos campos son de carácter obligatorio, ¿sí? Yo no voy a poder guardar los datos hasta que no cargue esos datos, esos campos en amarillo, ¿sí? Obviamente que usted me dirá, pero están en amarillo y no lo cargaron. Bueno, en realidad el sistema, para cuando el paciente es mayor de edad, esta ficha no está obligatoria, ¿sí? La ficha del responsable en sí no está obligatoria. Los campos son obligatorios si yo quiero cargar un responsable o si yo necesito cargar un responsable. Si yo cargo a una persona menor de edad, que también es configurable la edad en la cual defino cuándo es mayor y cuándo es menor. Si cargo una que es menor de edad, automáticamente el sistema va a decir, no te lo puedo guardar hasta tanto no carguemos estos datos como responsable, ¿sí? Necesito cargarle un responsable al menor de edad. ¿Se entiende? Ahora, si yo por ahí tengo alguna persona que es mayor de edad y, por ejemplo, es una persona anciana que le quiero cargar un responsable, un pariente, también lo puedo venir y hacer. No me lo va a exigir como obligatorio, digamos, el sistema, ¿sí? Pero sí puedo venir y hacerlo. Si vengo a hacerlo acá al responsable, tengo que cargar esos datos en amarillo, ¿sí? Porque si dejo alguno sin cargar, no me va a dejar guardar los datos del responsable. Sí, por allá. Sí. El asistente social se acerca cuando son personas de bajos recursos, discapacitados. Ahí sí yo implementaría la persona de asistencia social, el servicio social, ¿no? Sí. Yo vi que en casos de personas que no saben escribir, no saben datos, un montón de situaciones, y viene el asistente social a través del pedido.
Yo ahí incorporaría responsable a ellos, por ejemplo. Fíjate que no es necesario. Estamos hablando del Código Civil, la autonomía de las personas no se puede limitar. Digamos, si una persona es mayor de edad y tiene dificultades respecto de analfabetismo y documentación, además nosotros tenemos que acompañar y todo esto lo considera. Eso es para los casos legales, cuando hay una curatela, por eso pregunto qué casos son marco legal. El marco legal general es, digamos, primero, la autonomía de las personas. Uno no puede nombrar un responsable cuando no esté inhabilitado para ejercer sus derechos civiles completos, digamos. Eso, en principio, no le podemos nombrar un responsable. Sí, si nosotros identificamos desde una admisión, desde un servicio social, que una persona requiere cierto acompañamiento, que nos ha pasado muchas veces que le otorgamos el título a una persona y esa persona no tenía los medios necesarios para llegar, no tenía la documentación que creía que iba a tener o tuvo una barrera a partir de la documentación. Nosotros lo que tenemos que pensar desde nuestro servicio como gestores de turno, que el turno no es solamente darlo, sino poder asignar la integralidad de la situación para poder garantizar que esa persona llegue al turno que corresponde. Acá esto se les va a disparar cuando tengan que ingresar el documento de un menor de edad. Entonces ahí es cuando les va a aparecer esto y van a tener que cargar la persona el nombre de un responsable. Que bueno, muchas veces están los padres, los madres, los abuelos, algún familiar, o si están en alguna institución, los niños que están en instituciones, bueno, ahí en ese caso será... Claro, por eso le decía que en realidad cuando ustedes carguen un paciente que el programa calcula que es menor de edad, automáticamente les exige cargar esta ficha, si no, no los pueden terminar de guardar. A través de la fecha de nacimiento hace el cálculo y te obliga. El documento es muy importante que lo pongamos. No es obligatorio para el sistema, pero sí es obligatorio para nosotros. Así que es muy importante que esté. Sí, es lo que yo les decía al principio. Cuando nosotros hay que tener un ratito, una explicación sencilla de por qué lo pedimos. Les va a ser más fácil. Porque no tiene que estar la percepción de que es un dato que es un dato en un registro más del ministerio. Insisto con esto. Muchas veces es necesario tomarse 5 minutitos y explicar, 2 minutitos. Les puedo asegurar que cambia muchísimo la predisposición de la persona en el momento de dar esos datos. Y nosotros le decimos, lo necesitamos porque lo queremos preguntar. No es lo mismo que lo digamos de otra forma. Entonces, por experiencia les digo y les sugiero hacerlo de esa forma. Aparte de alergia, ¿hay otra especialidad que se nos atiende de niños? Porque si no se nos dan alergia y ¿qué otra especialidad? De medicina. Porque la demás hagamos una diferencia. ¿El sistema se activa cuando son niños o cuando son menores de 18? Son menores de 18. Ahí en ese caso le va a aparecer en dermatología, vienen muchos adolescentes. Hay muchas especialidades que... Sí, por ahí recuerden que en salud hay como un obviamente armado que es menor de 15, mayor de 15, entonces nos va a quedar una franja de 3 años entre los 15 y los 18 que nosotros estamos atendiendo. Que generalmente, insisto, no son los que hay que cargar, porque los que hay que cargar, sobre todo los niños, están en el sistema de vacunación, están todos cargados en el sistema. Yo creo que es sí generar el tema de abrirlo para poder instalar el teléfono como obligatorio. Nuestra práctica, te lo vamos a decir tantas veces como sea necesario. Pero yo quiero diferenciar una cuestión que tiene que ver con lo obligatorio con el correcto registro. Acá hay que puntualizar. Por más que el sistema te pida o que el dato sea obligatorio, la validación de un teléfono no es algo muy sencillo. Entonces siempre queda reservado en quien toma el dato el correcto registro. El correcto registro es cuando nosotros registramos correctamente y verificamos lo que estamos escribiendo. Que el DNI tenga 6, ¿cuánto tiene? 8 dígitos. Que el teléfono tenga correctamente el código de área y la cantidad de números. ¿Está?
por más que los sistemas lo pidan obligatorio, nosotros tenemos que tomar conciencia del correcto registro. El correcto registro es mirar más de 2 o 3 veces la pantalla, ¿sí? O preguntar si tenemos inseguridad. Yo sé que hay situaciones en que por ahí es complejo, pero si insisto, nosotros podemos transmitir y explicar, ¿sí? En ese segundito que es para beneficio de la persona, yo le puedo asegurar que la cosa va a cambiar. Entonces, una cosa es obligatorio, que hay que tomarlo como una acción obligatoria, y una obligatoriedad en un sistema, y la otra es el correcto registro, ¿sí? No es cargar cualquier segundo nombre, es cargar el segundo nombre si lo vamos a cargar correcto. No es cargar un número menos, es cargar la cantidad de números que tiene ese teléfono, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar a tener conciencia, porque tiene un valor ese dato tiene un valor, el valor del dato no termina en la acción de la registración. El valor del dato trasciende a nuestra tarea, ¿sí? Va más allá de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener consciente. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, otra de las fichitas, digamos, tiene que ver con los datos del seguro del paciente, ¿sí? En el caso de que el paciente tenga una obra social, desde este botón nuevo, ¿sí? Voy a poder cargarle una obra social. Por ejemplo, vamos a cargarle, en este caso, yo sé que tengo el IAPOS acá. Bueno, obviamente tendré que cargarle el número de póliza, que voy a poner uno cualquiera, y un inicio de vigencia. O sea, tenemos los datos del paciente, lo puedo cargar desde ahí, ¿sí? Y ahí me quedó cargado la obra social que pertenece al paciente, ¿sí? Y bueno, y los datos del grupo familiar. Si quisiera también agregar esto para el caso donde por ahí tenemos, se cuentan algunos casos con algún número de historia clínica familiar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, se pueden ir cargando los datos desde aquí, ¿sí? De acuerdo al paciente, y hacer referencia a ese número de historia clínica familiar. Bien, eso con respecto a los datos que se pueden cargar del paciente, ¿sí? Con respecto a lo que estamos haciendo... Sí, perdón. Esa persona ya está en el sistema porque justamente lo tomó de la lectura del SICAP, y tal vez ya en el SICAP tenía cargada la obra social. ¿Lo podría estar leyendo o no? ¿Va a estar vacío como apareció ahora? No, en realidad, digamos, la idea es, o sea, se está haciendo el tema de la lectura del padrón, digamos, de obras sociales, y, digamos, la persona que tenga obra social la va a tener cargada ya, digamos, desde ahí. Lo que se puede hacer acá es por ahí hacer una modificación por ahí. Eso sí, digamos, actualmente no está productivo el padrón todavía, pero sí va a estar, digamos, se está trabajando para poder tenerlo. Que ya el paciente lo tenga cargado desde acá. Porque es un dato que también se lo va a pedir cuando vamos a programar la cita, ¿sí? Cuando vamos a programar la cita me va a pedir los datos de la obra social, y puntualmente, si no la tiene cargada, tendría que estar cargándola cada vez que le voy a dar un turno al paciente, y bueno, en realidad la idea es que eso ya lo tenga, ¿sí? Tomamos, ahora lo vamos a ver, que podemos elegir, podríamos seleccionar otra por ahí si el paciente la cambió, o por ahí tiene más de una, tiene una prepaga, y bueno, se puede elegir otra, no es que queda atado a la que tenga cargada el paciente, pero sí, si la tiene cargada directamente te la trae. Sí, ya te la trae. Sí. Bien, como les decía recién, el tema de los datos que veíamos desde la ficha del paciente, todos estos datos los hemos realizado como modificación del paciente que tenemos aquí arriba, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en el caso de que el paciente no aparezca, digamos, en la lista de los que yo estoy buscando, y lo tenga que ingresar, ¿sí? Lo tenga que ingresar como nuevo paciente. En realidad van a ser el menor de los casos, porque la mayoría, como decíamos, ya lo tenemos cargado a los pacientes, pero bueno, en el caso de que el paciente no esté, les voy a mostrar cómo se hace para cargar un nuevo paciente. En realidad no difiere mucho de lo que estábamos viendo, pero se los voy a mostrar para que por ahí lo tengan en cuenta.
el programa no tiene, de entrada, no tiene ningún botón de nuevo paciente, ¿sí? O sea, si yo ingreso al programa, no voy a encontrar un botón de nuevo paciente. El programa lo que me exige sí o sí es que yo busque el paciente primero, ¿sí? Yo tengo que hacer una búsqueda del paciente. Si en esa búsqueda del paciente yo no lo encuentro, entonces ahí se me habilita un botón nuevo paciente. Pero que sí o sí primero lo tengo que buscar, ¿sí? Pues en la mayoría de los casos, como decíamos, lo vamos a encontrar cargado. Entonces, para, digamos, de alguna manera, tener como premisa que primero hay que buscar el paciente, no se habilita ese botón hasta tanto yo no hice la búsqueda y no lo encontré. Realmente no lo encontré, ¿sí? Justamente para que no se dé esto de estar cargando pacientes, porque por ahí capaz más práctico es cargarlo. Bueno, no. La idea es buscar primero el paciente, eso le tiene que quedar claro, y de todas las búsquedas que yo haga, ya sea la simple que vimos recién y ahora les voy a mostrar una avanzada, bueno, cualquiera de las búsquedas, no lo encontré, bueno, ahí recién voy al botón de nuevo paciente, ¿sí? Sí. Un número y aparece a veces 3 veces, está repetido. ¿También aquí me va a aparecer 3 veces? Entonces aparece así, que yo después mando soporte eficaz para que unifique mi paciente. Ahí me va a aparecer 3 veces, por ejemplo, el mismo documento repetido, duplicado, O lo toma aleatorio, o estamos en el sistema y lo toma aleatorio. ¿A estos casos? Porque te escucho por los auriculares. ¿Cómo? Perdón. Lo que dijiste no, que si te toma cualquiera... No, en realidad sí. No, si el paciente está 3 veces, te va a aparecer 3 veces. Y no te va a tomar uno, es decir, claro. La unificación es ahí. La unificación sigue siendo ahí en el mismo lugar. Exactamente lo mismo. Y tengo que esperar que ellos unifiquen para yo traer el turno. Por ahora sí. Bien, les decía recién, vimos una búsqueda simple que tenía que ver, que lo podíamos hacer por número de documento, por número de historia clínica, le hicimos por número de documento. Vamos a hacer una búsqueda avanzada ahora. ¿Qué significa? O sea, ¿para qué es la búsqueda avanzada? Bueno, yo por ahí no tengo el número de documento, ¿sí? Ni tampoco el número de historia clínica. Si no tengo esos 2 datos, no puedo hacer la búsqueda simple. No hay forma. Entonces, para eso está este link de búsqueda avanzada. Que es lo mismo, ¿sí? Se me despliega debajo de esta barra del paciente, se me despliegan todos estos campos, ¿sí? Que como verán, aparecen 2 de colorcito amarillo que son obligatorios para poder hacer la búsqueda. Si no los completo, no puedo completar la búsqueda. Y fíjense que, digamos, esta expansión, digamos, de la búsqueda, esta búsqueda avanzada, también se me va a activar sola cuando yo busco un DNI que no lo encontró. ¿Sí? Supónganse que yo tengo mal el dato del documento o que no está cargado con ese documento el paciente y está mal, como decíamos hoy, y por ahí está cargado con otro DNI. Bueno, yo lo busqué con el DNI que corresponde y no lo encontré. Entonces, como no lo encuentra el sistema, automáticamente me habilita esta búsqueda avanzada. No es que tengo que yo ir a hacer clic, ¿sí? Puedo hacerlo yo o lo hace solo, ¿sí? Con el mismo de búsqueda avanzada ahora se transformó en búsqueda simple para volver hacia atrás, ¿sí? Fíjense que es como que vuelvo a la búsqueda anterior. En el caso de que yo necesite buscar de esta manera, vamos a buscarme, me voy a buscar yo, ¿sí? Este soy yo. Puedo hacer, por ejemplo, cargar esos datos, ¿sí? Si no tengo más datos que esos, busco de esa manera y automáticamente el sistema me va a buscar en toda esa base de datos todos los que coincidan con esos datos que yo cargué. Como decíamos recién, si yo no cargo el apellido y no cargo el sexo, me va a avisar de que hay un campo que es obligatorio y que lo tengo que cargar, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí encontró, ¿sí? No soy yo se llama igual que yo, pero no soy yo, porque el DNI no es el mismo que él, ¿sí? O sea que en este caso, bueno, encontró un paciente, ¿sí? Que fíjense que si es el que yo estaba buscando, puedo comprobar que es el que yo estaba buscando con hacerle un clic, automáticamente en la barra del paciente ya me seleccionó y me cargó todos los datos de ese paciente. Y si yo ahora me voy a ficha del paciente, voy a ver todo lo de este paciente que estaba viendo, que estoy cargando ahora, ¿sí? O sea, en esta lista de pacientes, yo con hacer un clic automáticamente se me sube allá arriba a la barra del paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. En el caso que yo diga, no, pero este no es el hondero Pedro que yo estoy buscando, en realidad necesito cargarlo, ahora sí encuentro un botoncito acá abajo que dice nuevo paciente, ¿sí? Este botón es el que me va a permitir cargar un nuevo paciente, ¿sí? Si hacemos clic, van a ver que el programa me abre, ¿sí? El formulario
una pestaña que dice nuevo paciente. La de hoy era parecida, pero decía ficha del paciente, porque era un paciente que ya estaba cargado. Pero fíjense que los datos son los mismos que veíamos hoy, ¿sí? Con algunos obligatorios. Y este segundo apellido, si yo le saco el check, me lo deja inactivo, o sea, no me lo pone como obligatorio. Me trajo los datos que utilicé para la búsqueda, ¿sí? Los datos que yo cargué para buscar me los trajo, ¿sí? Porque se supone que esos van a ser los datos que voy a cargar. Todos los datos del paciente. Una particularidad. Los amarillos, como decíamos, son obligatorios. Vamos a cargarle una fecha de nacimiento. Vamos a ponerlo más joven. El tema de la nacionalidad, por el código lo puedo buscar, ¿sí? Si es Argentina, si no lo busco con el botoncito del combo, ¿sí? Que me permite buscar por todas las nacionalidades que hay. Yo sé que el 200 de Argentina lo puedo filtrar y me trae directamente la nacionalidad. Todo lo que están en blanco los puedo dejar en blanco, ¿sí? O puedo ir cargando de acuerdo a los datos que yo tenga, ¿sí? En este caso también, el 200 también es Argentina, pero obviamente que si hago clic, fíjense en provincias, si yo hago clic aparecen todas las provincias, si yo me acuerdo del código, puedo cargar el código y me filtra por eso que cargo, ¿sí? Hace un filtro, entonces no tengo que estar abriendo y buscando entre todos los que hay, sino que directamente me filtra por eso. Y ahí concretamente ya completé todos los campos obligatorios, yo ya estaría en condiciones de guardar, ¿sí? Un detalle. No están, ¿sí? Hoy veíamos grupo familiar. Bueno, en realidad, para que a mí se me habilite lo de contacto, yo tengo que guardar primero estos datos, ¿sí? Cuando yo guardo estos datos, ¿sí? El programa a partir de ahí trabaja directamente con la base de datos, guardando estos datos principales del paciente, y automáticamente, una vez que los guardo, me habilita todas las pestañitas que veíamos hoy, ¿sí? Primero lo tengo que guardar. Acuérdense de esto, porque por ahí van a ir a querer guardar un nuevo paciente y decir, ¿dónde le guardo el teléfono y la dirección? Bueno, primero hay que guardar los datos principales o personales del paciente, ¿sí? Eso es obligatorio, o todos los que tenga para el momento, ¿sí? Y porque no le puse. Al nuevo no le puse. Por ahora sí, pero... No es obligatorio, no es obligatorio. Por eso nosotros insistíamos, claro, como que sí, que hay que tener, no es muy difícil identificar. Nosotros acá en Argentina usamos mucho el documento. Debería ser un campo obligatorio, pero no lo tenemos así. Así que... Perdón, consulta. En caso de que el tratamiento previamente hayamos buscado que exista con ese debido del paciente, pero tomamos otro, algo acá, de chequear la base de datos, ya se podría llegar a duplicar un registro. Bien. Entonces, quedó claro, lo principal para el nuevo paciente es porque una de las dudas y las consultas que hemos tenido frecuentemente es decir, no encuentro el botón para agregarlo. No lo van a encontrar si no lo buscan antes, ¿sí? El botón para agregar el nuevo paciente aparece en la fichita de lista de pacientes. En esa fichita de lista de pacientes va a aparecer el botón de nuevo, ¿sí? Si no encuentra ningún paciente, esa fichita de lista aparece vacía y el botón está abajo de nuevo paciente, ¿sí? Si no encuentra ninguno con los datos que yo le puse, ¿sí? Pero yo sí o sí tengo que hacer primero la búsqueda, ¿sí? Obligatoriamente para que me aparezca la opción de nuevo cuando ya estoy seguro que no lo encontré, que no está el paciente ese. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien. Bueno, como les decía, una vez que yo terminé de cargar, puedo cerrar la fichita de nuevo paciente, ¿sí? Bueno, cancelo acá porque me abrió solo, pero ya les muestro. El próximo paso sería, una vez que yo cargué el paciente, ¿sí? De la forma que haya sido, ya sea por DNI, por búsqueda simple, por búsqueda avanzada porque lo encontré en la lista o porque lo cargué nuevo. Fíjense que una vez que lo cargué nuevo, automáticamente se me subió acá arriba, ¿sí? Este es uno nuevo que yo cargué, automáticamente ya quedó seleccionado. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con los turnos, ¿sí? Ahora sí pasamos a ver la parte de la programación de una cita, ¿sí? Supónganse que primero vamos a ver, como dijimos, la programación directa, ¿sí? de la cita.
primero, digamos, vamos a ver esta pestañita de programación de citas. Que es la que se nos abre por defecto. El programa cuando entramos, esta pestaña ya está abierta. ¿Sí? Y concretamente voy a poder buscar a dónde, digamos, voy a poder dar esa cita desde este botón de añadir búsqueda. ¿Sí? Desde este botón de añadir búsqueda me va a abrir esta ventanita en el aire acá, que se llama pop-up, donde yo voy a poder definir qué tipo de datos necesito para esa cita que... La respuesta siempre es el día de hoy, digamos, le va a ofrecer el día que digamos que tiene el sistema, que en este caso es 5 de junio, ¿sí? No, estamos viendo problemas con internet. Bien. Lo primero que tengo que definir, que como verán, esto color amarillito es obligatorio, no voy a poder buscar ningún tipo de agenda ni ningún tipo de cita si no completo este dato, porque es obligatorio, es el servicio. El servicio nosotros lo tenemos, digamos, está estructurado como que es la especialidad a la cual yo voy a pedir esa cita o ese turno, ¿sí? Supongamos, elijo esta porque tengo configuradas agendas para esta, porque previamente hay todo un trabajo de configuración de agendas donde se definen, digamos, el profesional que va a atender, los horarios y todo eso, digamos que eso se hace desde la parte de configuración. Yo para este ambiente sé que en clínica médica, ¿sí?, voy a tener definida una agenda. Dentro de esa agenda lo que voy a definir es con qué prestación se va a trabajar, por ejemplo, si es una consulta, si es una práctica. En el caso de un diagnóstico por imágenes, por ejemplo, deberíamos definir qué diagnóstico por imágenes es, si es una ecografía, si es... En fin, la prestación para la cual yo voy a pedir ese turno, en este caso voy a pedir para consulta ambulatoria, y cuando defino eso, puedo definir si quiero a qué agenda voy a pedir ese turno, ¿sí? Acá me van a aparecer todas las agendas habilitadas que yo tengo para trabajar con esa prestación y el servicio a la cual ya definí, ¿sí? Obviamente, cada vez que voy definiendo cada uno de estos combos, se me van cambiando las opciones del resto, me van cargando el resto de los combos, ¿sí? En este caso, para el servicio de clínica médica y la prestación consulta ambulatoria, tengo configurada esta agenda. Las agendas se han configurado con un criterio que en todas vamos a tener, primero, la especialidad que atiende y, en segundo lugar, el apellido del profesional que atiende, ¿sí? Al cual le estoy dando ese... Sí, dale. En realidad no van a tener tanto problema con eso. Porque nosotros fuimos viendo, acordando con los coordinadores no, Rafael, Reconquista, qué especialidades deben pedir y cuáles no hacemos. Entonces, va a ir la especialidad y el médico, cambia por defecto, no va a haber tanto para elegir, ya está acordado cuáles son las especialidades y cuáles son los médicos a los que derivarían. En cuanto al turno directo, que es lo que estamos viendo ahora. Por ahí el menú que se decide acá es el menú completo, pero van a ser el menú completo que nosotros vamos a ofrecer, pero no quiere decir que van a poder tomar en cualquier lado en cualquier cantidad. En cualquier efector, digamos. ¿Entiendes? Sí, vale por eso la aclaración del principio. Este es un ambiente de prueba, no van a ver los mismos datos que estamos viendo acá cuando ustedes entren. Van a decir, pero había cardiología. Bueno, eso no tiene que ver. También. Sí. Va a aparecer solamente un médico. Claro. Porque probablemente sea el médico que tengan asignado a ese unidad territorial. Sí. En el caso de que la paciente esté atendida por un profesional que no es el médico asignado en nuestro nodo. Esto lo hacemos por turno diferido, ¿no? Sí, exacto. Sí. Una pregunta. Por defecto en centro te aparece, ¿no estás trabajando o hacemos? No, no fe. Acá en el centro. Sí. Bueno, lo que yo le decía que por ahí no hay esta complejidad de tener que elegir. A nosotros se nos hace complejo cuando damos un turno interno, un interno, porque ahí se despliega todo el menú. Tengo que la verdad que especialidades, imágenes, geografía obstétrica del primer, geografía del segundo, geografía no sé qué. Ahí, a lo mejor a ustedes se lo van a reducir y le va a ser más simple también.
Bien, selecciono la agenda, ¿sí? Acuérdense que, digamos, estos más allá que lo que decía Manuel, van a tener uno solo, pero bueno, cuando tenemos estos convitos con la lupita, podríamos seleccionar más de uno, en este caso van a tener uno solo, ¿sí? Y bueno, cuando yo definí, digamos, para qué agenda voy a dar el turno, ¿sí? Fíjense, ahí me trajo... de la programación de citas, que hoy aparecía todo vacío y estaba solamente el añadir búsqueda, me trajo estos datos, ¿sí? Esta pantalla se conforma de la siguiente manera. A la izquierda de este lado me aparecen los datos de los cuales yo definí en la búsqueda que hice, ¿sí? Fíjense que me aparece la fecha propuesta, ¿sí? Más arriba la especialidad que seleccioné, clínica médica, estamos hablando de consulta ambulatoria, ¿sí? El centro para el cual lo definí y bueno, y aparecería la agenda ahí también si yo quisiera editar. Debajo de eso aparecen los horarios para los cuales yo puedo dar estos turnos, ¿sí? También todo esto se configura. En el caso de que, digamos, fíjense que estamos usando un horario de prueba, yo para asegurarme que tenga disponible, le puse un horario de todo el día casi, ¿sí? Pero puntualmente acá a usted le va a aparecer los días que trabaja ese profesional, ¿sí? Que en este caso la X simboliza el miércoles, ¿sí? Y desde qué hora hasta qué hora y la cantidad de turnos que atiende, ¿sí? Esto por supuesto es irreal, pero bueno, es para mostrarles cómo se configura. Sí, en el caso de que los horarios para ese día no me sirvan, no encuentre un horario indicado, bueno, me aparecen los próximos horarios libres que puede llegar a tener, en los cuales yo puedo seleccionar el que se adecue a lo que yo necesito, ¿sí? En este caso, yo quiero darle un turno para hoy, ¿sí? Me atrajo para el día de hoy, 5/6, este horario que está seleccionado, y a la derecha puedo ver el detalle de ese horario, ¿sí? El día, y acá aparecen las horas, ¿sí? Con respecto a las horas que me están apareciendo ahí, estamos viendo que tienen, obviamente, un intervalo que ya fue definido, que es el intervalo de atención que ese profesional requiere por cada paciente o por cada atención. Me aparecen en gris, en color gris, aquellos que ya están utilizados, o sea, yo no puedo utilizar esto, o bien utilizados a veces, o que ya pasó la hora, ¿sí? Si yo le pretendo dar un turno a las 10 de la mañana, es imposible, son las 11:20, o sea, no le puedo dar un turno hacia atrás, ¿sí? Me aparece en celeste el primero disponible, ¿sí? Que tengo, que es el que me está ofreciendo. Ese celeste es el que yo voy a seleccionar, ¿sí? El que yo quiero. Me ofrece 11:30 porque es el primero disponible, el próximo disponible. Fíjense que más abajo aparecen otros en gris, eso significa que están ocupados, ¿sí? Que no los puedo seleccionar. Y los verdes son todos los demás disponibles que hay, ¿sí? Si yo quisiera, en vez de 11:30 a las 12, selecciono con doble clic a las 12 y obviamente deselecciono el de las 11:30. Acá selecciono la hora, bueno, de acuerdo a lo que el paciente, se adecue a las necesidades, ¿sí? Sí, claro. Estoy de acuerdo también a la llegada de los minibús, sobre todo para el interior y los lejanos. Con los coordinadores hemos estado viendo la llegada del horario de los minibús o del transporte público, poder ofrecer un turno en el horario que el paciente podría llegar. Podría ofrecer un turno muy temprano, salgo atostado, salgo de corridas, nos está escuchando, que por ahí, desde toda la noche llegan a las 8 de la mañana, por ahí hay algunos lugares, digamos, que prefieren el horario de la siesta o del mediodía. También de acuerdo a los minibuses y el horario que vean. Pero bueno, eso lo van a tener ya para elegir entre 2 o 3 posibilidades. Acá lo que se despliega es una agenda completa. Sí. No va a dar demasiada diferencia. Da una consulta. Es la cuestión de traumatología. A nosotros se nos está dando que los turnos son a partir de las 13:30. El médico confecciona algún pedido de práctica o de material y tienen que ir al CUYE. Esa persona tiene que volver a venir por ese trámite. ¿Por el trámite desde que le demos el turno? No. El médico elabora el pedido. Una posible cirugía, sí. Ajá. El médico elabora el pedido de material y elabora una práctica, sea resonancia, tomografía. La compra de material la hace el CUYE. Sí. El paciente tiene que presentar el DARN en el CUYE. A la tarde, 13:30. No. Si un paciente viene a un traumatólogo acá y se genera un DARN, nosotros el DARN lo recibimos acá.
después que se deriva el cushion, el DAM de acuerdo al material, porque ahí, a ver, recordemos esto, nosotros hacemos las prácticas ambulatorias, algunas quirúrgicas de menor complejidad, entonces ahí entra una articulación con el hospital de tercer nivel, que a lo mejor el turno, eso no está ni la respuesta va a estar acá, digamos, en este sistema, sino que es ver cómo articulamos o triangulamos entre el territorio, entre el campo, el Mafé y el cushion, de la manera que sea menos engorrosa para el paciente. Por ahora no que trasladar él, digamos. No, sí, yo ahora vine traje uno justamente. Claro, tampoco de, o sea, de nuevo, volviendo a la base, un especialista lo vio acá, se generó un DAM para una resonancia o para la compra. Un pedido de material. O material. Y un pedido de material para compra del Yo digo, bueno, tú lo puedes escuchar, el DAM que de acá, nosotros en todo caso los quedaremos con el cushion, no sea el paciente ni el referente territorial el que tenga que hacer eso, y después nos explicaremos el día que da de la cirugía. De todos modos, cuando digo eso no va a estar resuelto en el sistema, porque ahí aparece un tercer efector que es el hospital de tercer nivel. Que a lo mejor podemos integrarlo, no sé cómo está trabajando en algún hospital de tercer nivel, entrenado tuerto, con el tema fenómeno que terminan avanzados. Integrado será más fácil. En este momento, lo que estamos viendo es la relación y el momento de sacar el turno entre el primer y segundo nivel y el segundo. Ahí. Pero, bueno, es como una pregunta más de la logística de sanitaria, digamos, me parece la tuya. Yo creo que el DAM tiene que quedar acá. No tiene que ir el paciente con el DAM a Villaucampo y ustedes tener que viajar al cushion. No sé cómo se en otros lugares. Los pedidos de resonancia con los DAM para que se lo resolvamos nosotros. Pero, pues, la gente que y terminamos a veces pagándole la práctica en el sector privado. O sea, ¿cómo termina? Una persona que lleva un DAM de resonancia, si ustedes lo quieren canalizar por lo público, me lo vuelven a mandar a CEMAFE. Y al mail de solicitud de estudios complementarios. Nunca recibimos respuesta. Jamás recibimos una respuesta de un turno para resonancia. Eso es cierto. ¿Saben que hay una demora en resonancia? No, pero ni siquiera una respuesta de decir probable acá a noviembre, nada, no, sin respuesta. Yo no puedo ver esta cuestión. Si quieren, el break. Salimos de lo que es netamente el sistema informático, que es lo que están haciendo, y aprovechamos para charlar de las otras cosas de CEMAFE y la articulación. Con resonancia se da un tema particular que lo tengo que explicar y explayar, pero de todos modos, hace un par de semanas cambiamos todo, cambiamos los auditores, cambiamos la persona que da el turno, también para poder acelerar estos tiempos. Pero recuerden que nosotros lo que manejamos son los turnos ambulatorios del resonador que están en el cushion. Tenemos un cupo de 7 turnos por día para todo el centro norte de la provincia, lo cual ha generado que hay una demora de más de 600 resonancias pendientes. O sea que por más que lo vayamos manejando rápido y de la mejor manera, demora en irse turnando. Por eso terminamos viéndolo. Por eso probablemente. Pero bueno, no quita que el circuito no sea que el paciente que le dan un DAM acá, lo deje acá. Porque en definitiva, si el circuito va a ser que vuelva a Rafaela o a Villaucampo y después me tenga que pedir el turno a mí, no tiene sentido. ¿Está? Si quieren lo charlamos en el break. ¿Cuándo es el break para tener idea? Te iba a preguntar justo eso. Adelantemos un poquito más con el tema de turnos. Terminamos la programación, si querés, porque falta muy poquitito y dale. Bueno, ni bien seleccioné la hora a la cual decido darle el turno, voy a hacer clic en programar, ¿sí? Una vez que haga clic en programar, me va a aparecer acá el listado de todas las citas que yo pude haber programado, en este caso una sola, y me va a pedir, ¿sí?, que le cargue el tema de los seguros, que era lo que yo le decía hoy. Cuando estén activos los seguros del paciente, lo puedo buscar por acá, o directamente puedo buscar aquí a través de otros seguros, ¿sí? Ahí me carga todos los seguros que existen, y bueno, yo le puedo seleccionar el que necesite. En este caso voy a tomar uno cualquiera, ¿sí? Para que me lo tome, le doy guardar ese seguro a la cita. Fíjense que aquí arriba apareció el seguro que seleccioné, ¿sí? Y una vez que complete eso, puedo ir a confirmar. Un detalle que, digamos, en este caso hay un check que dice generar impresión tras finalizar, ¿sí? Ese lo que hace es una impresión de un PDF, para lo cual si yo tengo una impresora por ahí, digamos, que en la cual yo le puedo dar después el papel al paciente, ¿sí?, a través de esa impresión, ¿sí?, con ese PDF.
Sí. Vamos de nuevo a Rafa y le enviamos al inspector. Eso lo enviamos y lo descargamos el PDF, lo mandamos, lo pegamos y lo enviamos por mail. Sí. Sí. Algo que estaría bueno que figure en el comprobante del turno es que diga que el paciente tiene que estar 15 minutos antes de presentarse en la admisión. Es una leyenda que habitualmente la ponemos en el mail que enviamos, pero no aparece en el comprobante del turno. Entonces por ahí no sabemos con seguridad si el paciente sabe eso. O sea, que tiene el comprobante de turno, pero que en el comprobante de turno diga eso. De presentarse 15 minutos antes de la admisión, es que bueno que está leyendo. Porque hemos tenido casos en que han venido, no se han presentado en la admisión y pasó el turno. Claro. Sería bueno Aparte del domicilio, del teléfono, ese más de todo, digamos, como para que el paciente se pueda ubicar. Sí, porque aparte... Para dar el presente también, que es una parte que a ustedes a lo mejor no les interesa, pero nosotros sí, si se pasó unos minutos, se nos complica para poner el presente porque es como una cita que quedó atrasada. El presente no tiene tanto problema, digamos. El tema es dar el turno. Pero bueno, digamos, el problema es cuando por ahí el paciente no estaba cargado el turno. Eso es lo que por ahí nos genera que se pasó la hora y se nos complique, ¿sí? Y a veces pasa por los tiempos. Al principio, nosotros con Semafé empezamos con 100 pacientes diarios. Hoy estamos en 700, 800 y va a llegar rápidamente a 1000. Entonces, es lógico que se va a ir generando una pequeña cola. No sé si hoy los que estuvieron van a ver que hay una cola de 6, 7 personas. Que a veces, en los horarios más críticos, llega a ser una cola de 15, 20 personas. Acostumbrado a las colas de los hospitales no es nada, pero bueno, una de las premisas, sobre todo de Semafé, es que la gente no espere. Por eso digo que a lo mejor 15, 20, hasta 20 minutos de antelación está bien, es correcto, y hay que recordarlo siempre, digamos, porque también nos da el tiempo de que hacer la carga, de que suba, que el médico lo esté esperando y todo eso. Sí. Parece una de las 15 minutos antes que también esté aclarado que presenten los estudios que tengan, que venga con la animación del médico, porque por ahí es algo que le dicen al paciente, pero que también esté registrado. porque esta leyenda, la que decimos nosotros, la que cuando nosotros pedimos unos hoteles y ustedes nos mandan esa leyenda, presentarse 15 minutos antes, no subir con nota de documentación, presentarse en la admisión. Esa misma leyenda variable. Sí, podemos verlo, en realidad. No debe ser por algo. No, eso no, claro, pues si además no, seguramente que no, porque no. Ahora lo podemos compartir, buscar qué es. Observaciones ahí abajo. Sí, seguramente debe ser eso. Con respecto al problema de los tiempos, como para aclarar por ahí, el presentado es lo que se le da al paciente cuando llega por ventanilla y que después el médico lo recibe en su lista de trabajo para poder atenderlo. En realidad uno de los problemas que por ahí se tenía era que no teníamos identificado al paciente porque estaban mal los datos del paciente, entonces no se cargaba el turno, nunca se cargó el turno. Cuando el paciente llega pasada la hora del turno, no se puede cargar el turno para atrás, es lo que le decíamos, el sistema no va a permitir cargar un turno de ayer o hasta hace media hora. Entonces cuando llegó pasada la hora y el turno no se cargó, bueno, ahí existe el problema. No va a ser el caso de usted porque el paciente ya le cargaron a usted el turno. Entonces una vez que ya está en el sistema, ya está en el sistema. Si el paciente se demora un ratito, no va a ser problema para el sistema en sí. Para esto puntual no va a ser un inconveniente. Pero bueno, obviamente si es algo que ya está estipulado, se ve de agregarlo. Porque aparte, cuando ustedes tomen un turno directo, eso ya va a la gente. Cosa que hoy con los sistemas que manejamos, no. Porque ustedes toman un turno por la turnera web y después manualmente nuestros admisionistas todo el día anterior te están pasando y cargando. O sea que eso nos va a también quitar un volumen administrativo. La agenda diaria del médico. Claro, y ahí justamente se generaba que por ahí los datos del paciente no estaban del todo bien, entonces el administrativo que cargaba el turno no lo podía terminar de cargar porque no tenía los datos, no le iba a dar el turno a cualquiera.
por ejemplo, el DNI o no. 300 Ujú. turnos de manera Todos los días. todos los días para el día siguiente, para la agenda interna. Bueno, listo. Y una vez que yo le hice confirmar, ya me quedó el turno confirmado acá, ¿sí? A las 14. Y lo puedo ver, digamos, una vez que yo ya lo confirmé, lo puedo ver desde aquí, ¿sí? Que es donde lo estoy viendo, que es para el paciente que tengo seleccionado acá arriba, que sigue seleccionado, o también en la fichita de confirmación de citas, ¿sí? En esta de aquí, que yo puedo hacer una búsqueda de todo lo que tengo para confirmar de citas en la fecha de hoy en este caso, ¿sí? En este tipo en esta búsqueda, esto es lo último que muestro y después vamos al break, se los prometo, pero quiero que lo vean porque si no queda ahí como colgado, es decir, lo veo ahí y donde me fui de programar cita no lo veo más. No, en realidad lo puedo ver en esta ficha en esta pestaña de confirmación de cita. Si yo tengo al paciente cargado aquí arriba, la búsqueda que voy a hacer, me conviene hacerla con el check de paciente. Este check de paciente significa que me va a buscar el paciente que tengo seleccionado, ¿sí? El paciente activo le decimos, ¿sí? Si no hago esto, me va a traer todos los pacientes que hay para hoy. Y yo quiero ver nada más que los datos de este paciente o de la cita de este paciente. Y acá me aparecieron, ¿sí? Los datos de, concretamente de la cita que tiene, que es a las 14, ¿sí? En consulta ambulatoria, y la agenda para la cual le di la cita, ¿sí? En caso de que me haya olvidado de imprimir, vieron que había un check ahí abajo, me olvidé de hacerlo, bueno, no importa, yo de acá, desde este configurar, lo puedo volver a imprimir y es lo mismo, ¿sí? En este botoncito de imprimir, me da la posibilidad de imprimir la información de la cita, ¿ah? No, obviamente no el justificante o la justificación, porque no es que vino a la cita, sino que yo recién la estoy generando. Esto es solamente la información de la cita, me genera el mismo PDF que vimos recién. ¿Sí? Si por ahí me olvidé de imprimirlo, vengo a confirmar y lo hago desde acá. ¿Estamos hasta ahí? Bien, faltaría... Sí, sí. Sí. Especialidad y profesional no se visualizaba después de la selección, quedaba en blanco. Eso se puede incorporar. En realidad como ese tipo de combos, de opciones, de campos, digamos, tiene la posibilidad de seleccionar más de uno. Entonces yo le decía que tiene la lupita. Entonces, cuando tiene la posibilidad de seleccionar más de uno, sería, digamos, confuso que te muestre uno solo, digamos. Entonces, por más que selecciones uno, ¿cómo lo ves? Cuando vos volvés a hacer clic en la lupita, te aparece seleccionado. Primero todos los que seleccionaste. Eso es general en todo el programa, es lo mismo, digamos. Cuando vos veas esos combos o esos campos que tienen una lupita, cuando vos, digamos, tiene un número entre paréntesis a la derecha, ¿sí? Vamos a ver, te los muestro, ya que estamos. ¿Sí? Fíjense que hay un número entre paréntesis acá a la derecha, que es la cantidad que tengo seleccionado. Obviamente, como recién entré, tengo 0. ¿Sí? Si yo selecciono un determinado servicio, me aparece 1. Pero puedo seleccionar más de 1, ¿eh? Y si yo selecciono 3, ¿cuál te muestra acá arriba? Te selecciona 1, te pierde o puede ser confuso. Entonces, en este caso, una vez que salí, si llego a volver, primero me muestra los seleccionados, ¿sí? Y después el resto. Entonces, si yo quiero deschequear alguno, deseleccionar alguno, vengo y deselecciono. Pero nunca me muestra acá arriba cuál tengo seleccionado para justamente no confundir si hay más de uno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos hacer el break entonces? Nos quedaría reprogramar y bueno, y ver toda la parte de diferido. ¿Sí? ¿Hacemos 10 minutos? Bien. Bueno, continuamos entonces con la parte que nos faltaba. Para la consulta de hoy, el sistema después de un ratito puso un cartel, en 5 minutos va a caducar la sesión y bueno, caducó. O sea, tengo que loguear de vuelta porque funcionó. ¿Sí? Así que entro como estábamos ingresando hoy. Como les decía, las dos pestañas que se abren por defecto son la de confirmación de cita y programación de citas, como dijimos hoy. Si vemos ahora que no tenemos ningún paciente cargado, ¿sí? En la barra del paciente y no chequeamos el check de pacientes aquí y hacemos buscar, nos va a traer todas las citas que están configuradas o cargadas para el día de la fecha que definimos acá, que por defecto me trae el día
el día de hoy, ¿sí? Ahí aparecen el listado de todas las citas que hay. Obviamente que hay algunas más que yo estuve cargando antes para probar y para mostrarles ahora de las que están cargadas, ¿sí? Habíamos, hoy solamente cargamos esta última que está acá, ¿sí? Dándolo Pedro. Pero el resto ya estaba cargado previamente para mostrarles y hacer algunas pruebas, ¿sí? Estos son todos los que yo tengo cargado para hoy. Fíjense que, bueno, concretamente son todos de la, hay algunos de otra agenda también, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, reprogramar, o sea, el turno que dimos hoy y mañana, lo vamos a reprogramar porque, bueno, lo tengo que cambiar de día o de horario, lo que sea. Una vez que yo selecciono la cita que quiero hacerle alguna acción, hay un botón que dice reprogramación de citas, ¿sí? Este botoncito de acá me va a permitir reprogramarla. Haciendo clic en este botón, me va a pedir un motivo de la reprogramación. Este motivo, como verán, de colorcito amarillo, o sea, no puedo pasar por acá si no le defino uno, ¿sí? Un motivo. Estos son los motivos. También son configurables estos motivos, pero bueno, puntualmente por ahora están estos, ¿sí? Si no entra en alguno de los que está acá, puedo seleccionar otros. Pero, por ejemplo, petición del paciente. Le doy a aceptar y automáticamente lo que hace es abrirme lo mismo que programación de citas, pero bueno, como reprogramación de citas, ¿sí? Fíjense que acá me vuelve a abrir digamos, la agenda para que yo cambie este turno que tengo, le di a las 14 horas, bueno, se lo modifique. Si yo le quiero dar para otro día, me aparece este botoncito, ¿sí? Que dice carga por agenda. Fíjense que tiene como un calendario ahí adelante. Si hago clic en el calendario, automáticamente me habilita, ¿sí? Un almanaque, un calendario con todos los días en los cuales tengo turnos disponibles. ¿Cuáles son? A esos que tienen ese relleno en verde, ¿sí? Puntualmente este profesional atiende solo los miércoles, ¿sí? Por eso ahí tengo, digamos, libres el 12, el 19, el 5. Cuando aparecen en verde es porque tengo turnos disponibles, ¿sí? Si por ejemplo, el 12 estuviera todo completo, ese fondo aparecería en gris, ¿sí? Es decir, ese día tiene citas, pero está completo, digamos. Suponiendo que yo digo, bueno, no, para ese miércoles no, le quiero cargar más bien para el miércoles 12, cuando lo dé a aceptar, automáticamente me trajo acá arriba miércoles 12, ¿sí? Y con todos los horarios, que en este caso no tiene ninguno cargado, ¿sí? Suponiendo que, bueno, decido a las 9 de la mañana, selecciono y vuelvo a hacer programar. Lo mismo que antes, acá digamos, yo ya tengo definida digamos, la aseguradora o la obra social, así que directamente puedo confirmar, porque no es que tengo que volver a cargar la obra social, porque es la misma cita que solamente cambió el día, ¿tá? Bueno, este cartel que me aparece es de mail, pero eso todavía no está activo, es decir, que no le puedo enviar un mail. Va a estar activo, digamos, en unas próximas versiones, que de acuerdo al mail que tengan cargado, vieron que vimos dónde se podían cargar los mails, el primer mail le va a mandar un mail al paciente con el turno, pero eso todavía no está, esa funcionalidad todavía no está productiva, digamos. Sí. ¿Cómo poder? Podría ser. Claro. ¿Qué no está resuelto con las empresas del servicio telefónico? Porque eso tiene un valor, ¿sí? Y una cantidad de transacciones. Entonces, no hay problema, pero tenemos una dificultad de esa negociación por volumen, ¿verdad? Nada más que eso, pero sí, tecnológicamente funciona. El mail es un medio donde se asegura después de hecho una impresión. Por ahí eso es lo que tiene de bueno, que si están acostumbrados o lo quieren para venir al turno confirmado, pero lo otro también es válido, ¿no? Pero está eso, tecnológicamente no es problema. Bien, una vez que reprogramé la cita, sí, puedo cerrarlo y en el confirmar citas puedo volver a hacer una búsqueda. Y acá no me actualizó, sí, me actualizó, porque acá me apareció que esta cita que era a las 14 quedó cancelada, ¿sí? Vamos a buscar para el paciente, a ver si me aparece la nueva.
Sí, acá apareció cancelada la cita de la fecha de hoy, ¿sí? Ya vamos a buscar para el 12. Fíjense que en esta columna de estado aparece cita cancelada. ¿Ah? Eso no van a ver que desaparezca de ahí, ¿sí? Anteriormente decía estado citado, ahora esa cita está cancelada. Obviamente ese espacio se liberó para poder utilizarlo para otro paciente, ¿sí? Ahí sí en la turnera que veíamos recién lo vamos a ver libre, no va a aparecer cita cancelada. Pero acá le sigue apareciendo como cita cancelada. Si nos vamos al 12, le habíamos puesto, para el paciente, vemos que acá sí está en estado citado para las 9 horas. ¿Sí? En esta agenda, que es lo que le pusimos. Bien, eso con respecto a reprogramación de citas. Si quisiéramos directamente anular una cita, es decir, cancelarla, es decir, el paciente no va a venir, existe el botón de anular, ¿sí? Que aparece aquí. Cuando yo voy a anular, me hace lo mismo, me pide el motivo de la anulación, ¿sí? Fíjense que son los mismos, por ejemplo, petición del paciente, cuando yo le doy a aceptar, ¿sí? Ahí me dice que se anularon las citas seleccionadas, ¿sí? Para tal paciente, tal fecha, tal hora, ¿sí? Y que no pudo, por el tema del mail también lo mismo, que no pudo enviar el mail. Y el estado ahora es cita cancelada. La única diferencia de lo anterior es que no aparece la reprogramación, obviamente, ¿sí? Yo no le puse para cambiar la fecha o la hora, sino que directamente le puse cancelar. Ahí queda en cita cancelada. El paciente ahora volvió a liberarse ese espacio para dar nuevas citas. Bueno, eso sería básicamente entonces con respecto a la programación de cita directa que decíamos, ¿sí? Eso sería lo básico con respecto a este tipo de programaciones. Les voy a mostrar ahora lo que tiene que ver con lo diferido, ¿sí? Generalmente cuando yo voy a solicitar un turno diferido o una cita que, digamos, para alguna agenda que concretamente yo no la vea, no tenga permiso o necesite trabajar de esa manera, no me van a aparecer las fichitas, ¿sí? Acá de solicitud manual de cita, que es como se llama la opción, sino que la voy a encontrar en el menú, ¿sí? En el menú de mi sección voy a encontrar solicitud manual de cita, que es la que me permite hacer el turno diferido, ¿sí? Un detalle como comentario, a veces nos puede pasar que sin querer cerramos por ejemplo, programación de citas, ¿sí? Sin querer la cerramos, bueno, en mi sección aparecen las dos que están por defecto, ¿sí? Confirmación y programación, y se vuelven a abrir. En el caso de programación, cuando yo le pongo programación, automáticamente me abre ya la ventanita de que quiero programar una cita, ¿sí? Si yo solamente la abría porque quería tener abierta, puedo hacer cancelar y cierro esto y me queda como estaba antes, ¿sí? Como cuando ingresé. ¿Se entiende? Si yo cierro confirmación sin querer, o porque la quise cerrar, porque en definitiva me molestaba, después la vuelvo a abrir desde acá. ¿Ah? Le digo porque a veces como uno se acostumbra que cuando entra el programa la ventanita ya está, después me desapareció y no está más, y cómo hago para volver a ver, bueno, en el menú se vuelve a abrir, ¿sí? Eso no es problema. En este caso entonces les decía, vamos a usar la solicitud manual de citas, ¿sí? Que va a abrir otra pestaña en la cual me va a dar los campos necesarios para generar esa solicitud, ¿sí? Acá concretamente yo le voy a poner una fecha deseada que obviamente, como el texto lo indica, es la intención de la cita, pero no queda bloqueado a ese día la cita que se le vayan a dar, ¿sí? O sea, después en el coordinador de turnos verá si realmente tiene ese mismo día que se pidió, se le dará ese día, y si no, hará otro. El tema de la prioridad, ¿sí? Bueno, la fecha de solicitud está inactivo porque lo carga solo, ¿sí? Fíjense que le puso fecha y hora, y es la fecha y hora que es ahora, ¿sí? O sea, ya lo cargo solo, eso no lo puedo modificar. El tema de la prioridad, digamos, esto es importante tener en cuenta porque, digamos, con respecto a las prioridades, en el caso del coordinador de turnos, ¿sí? Puede definir, digamos, un turno de manera urgente, de manera, digamos, de darlo inmediata, solo si, digamos, la prioridad es alta, ¿sí? Si yo tengo una, digamos, prioridad media o baja, bueno, ahí me lo puede dar para el mismo día, obviamente, pero obviamente tiene digamos, puede jugar a algunos días más, ¿sí? Esto es importante definirlo de acuerdo a lo que corresponda, ¿sí? Con respecto a la prioridad de la cita. El motivo de la atención, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vale, le vamos a poner
por el cual va a haber vamos a pedir ese turno diferido, el centro de ingreso, ¿sí? Que va a ser en este caso Semafe, y ahí sí, esto es todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿sí? Lo mismo que hicimos en la programación directa, estos son los mismos combos, el servicio de ingreso al cual yo estoy pidiendo, ¿sí? Esa solicitud, por ejemplo, cardiología, la sección, ¿sí? Que podría tener dentro de cardiología, podría tener cardiología infantil, bueno, en este caso tenemos solamente cardiología en este ambiente, y la prestación a la cual estoy pidiendo ese turno, ¿sí? Hoy les decía que podían aparecer algunas más, acá aparece carpeta médica, por ejemplo, consulta ambulatoria. Si yo quisiera, podría definir el profesional preferente, que no es que tampoco, como yo le digo, no queda atado a lo que yo defina acá, ¿sí? Obviamente que sí me van a dar un turno de cardiología, pero no al profesional que yo le ponga acá, ¿sí? Yo puedo definir desde este combo qué profesional puedo utilizar. Todos estos profesionales que aparecen acá son los profesionales que tengo definidos en la sección de cardiología. No me aparecen todos los profesionales del Semafe. Me aparecen todos los profesionales que tengo en esa sección. Fíjese que son algunos, bueno, hay algunos que en este ambiente de prueba, digamos, no corresponden, pero, digamos, en el ambiente de producción van a estar todos los profesionales que trabajan en cardiología, ¿sí? Bien, bueno, digamos, en este caso yo puedo identificar el diagnóstico por el cual yo los estoy enviando, pidiendo ese turno, ¿sí? Lo podría identificar, lo podría buscar con una, sí, en realidad con la definición. Decime uno, ahí aparecieron unos cuantos, por ejemplo, ¿sí? Un código, y ya me trajo el código, ¿sí? ¿No? Si yo no sé el código, acá no me aparece, le puedo escribir sospecha diagnóstica y uno o el otro, ¿sí? En general el programa es así también para la atención, ¿sí? Pero, bueno, obviamente tratamos de que siempre sea el diagnóstico codificado para que nos quede el registro del código, ¿sí? Y que no... Y bueno, y la procedencia, acá puedo definir desde dónde viene el paciente, ¿sí? Si viene de en situación de calle o, bueno, digamos, por atención primaria. Y puedo ir definiendo el centro de procedencia, el servicio de procedencia, en fin. Los datos obligatorios que me pide son esos, ¿sí? Acá puedo definir el médico que lo está remitiendo y en observaciones le puedo cargar el detalle que necesite o que crea conveniente para que obviamente lo tenga en cuenta quien va a coordinar el turno y lo va a gestionar después, ¿sí? Continuamos, bueno. Listo. Hacemos guardar. Bueno, fíjense, en realidad me está pidiendo, cuando el programa le falta algún dato o es necesario definir, si no hubiera completado algún campo obligatorio, o en este caso, cuando yo hice guardar, me saltó un cartelito acá, hay algún error en el formulario, faltan completar el detalle del seguro, ¿sí? Yo no completé el detalle del seguro y el detalle del seguro está en la fichita de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que, digamos, el programa trata de separar los datos como para que no se nos entremezcle todo en el mismo formulario? Tengo que definir el detalle del seguro, ¿sí? Fíjense que estos son los campos que me piden obligatorios. Si voy al seguro del paciente, me parece que lo tenía cargado en este no tenía cargado, me voy a otros y acá le busco, por ejemplo, uno de los seguros que sé que está, me pide la póliza, inicio de vigencia, ¿sí? Estos son los datos que me pide obligatorio, le saco el cartelito y ahora intento guardar de vuelta, ¿sí? Los datos de la solicitud se han guardado con éxito, ¿sí? Cuando, digamos, ¿esto qué significa o a dónde fue a parar esto? ¿Dónde puedo ver qué pasó con esa solicitud que yo acabo de cargar? Bueno, para eso está la otra opción del menú que es solicitudes de citas, ¿sí? Yo desde esta opción del menú voy a poder ver todas las solicitudes que he ido cargando y el estado en el cual están, ¿sí? Ahí yo ya cuando me avisó que ya la cargué, ya la están viendo automáticamente, ya la puede estar viendo el coordinador de turno o quien se dedique a ver las solicitudes. Puntualmente cuando entro a solicitudes de cita, me da la opción de buscar y dentro de esa opción de buscar, datos obligatorios son la fecha, ¿sí? Para la fecha para la cual quiero buscar las solicitudes. Voy a buscar para el día de hoy, porque yo le pedí que la solicitud era para hoy.
Cuando yo hago buscar, me van a aparecer todas las solicitudes que están pendientes, o bueno, en realidad las solicitudes que he generado para el día de hoy. En este caso hay una sola, ¿sí? Que es esta, la que acabamos de hacer, ¿sí? Que dice pendiente de programar. Este estado que ustedes ven acá, la cuarta columna, es en el cual ustedes es el que van a tener que venir a verificar a ver si se programó, no se programó o en qué estado quedó, ¿sí? Hasta tanto el coordinador de turnos la seleccione y le genere, digamos, el turno concretamente, ahí va a seguir diciendo pendiente de programar. Cuando el coordinador de turno programe la cita, automáticamente ese estado cambia a programada. ¿Sí? Ustedes van a poder ver desde ahí que esa cita ya fue programada. Siempre tiene que ser de manera excepcional, digamos, en ese caso. Bueno, si no el sistema, ya está. No hay aviso de que se modificó el estado, hay que mirar si o sí. Sí, hay que mirar, sí. Hay que entrar al listado, buscarlo, digamos, la ventaja por ahí que tiene la búsqueda del paciente activo, cargando el documento, cargando el paciente, no te trae todas las solicitudes que hay, sino te trae todas las solicitudes para ese paciente. Pero quizás ese filtro hace que lo localice más rápido, si no hay una razón. En este caso no quiero Pedro, si nosotros sabemos que le pedimos una extraordinaria lo buscamos y ahí no ahí te va a aparecer solamente lo de él. Va a aparecer la diferida. Y va a aparecer, claro. Sí. Exacto, la diferida, no la programada directa. Acá solo vemos la diferida. ¿Sí? O sea, no lo que vos programaste directo para los europeos, pero los europeos de continuación. Sí. Porque ahí es donde acá es una solicitud, no es una cita o una. Sí. Sí. Y no pudo, a raíz de que no tenía cargada la obra social, entiendo que podemos tener obra social, y es un campo obligatorio. Sí, esto, digamos, lo que van a tener como opción, una de las aseguradoras va a ser sin obra social. Eso se había previsto para justamente la gente que claro, sí, en la misma, cuando cargas la obra social, puedes cargarla sin obra social. Eso está definido de que ya todos tengan, va a estar la opción también la posibilidad de obviamente no está la obra social, está descargada sino sin obra social. Sí, esa es la opción que van a tener. Estamos trabajando en una lógica de todos los sistemas, porque la idea es que cuando el paciente es muy difícil decirle al paciente, señor, yo tengo obra social, me lo confirma, a decirle, no puede informar si tiene obra social. Ahí está el valor de tener el dato validado al momento que tenemos que registrar un paciente. ¿Sí? Porque en ese momento nos permite tener un diálogo diferente con el paciente. No es lo mismo pedir que confirmar la información. Entonces nosotros estamos tendiendo a que el sistema contribuya a confirmar la información. ¿Sí? Es decir, en ese momento, aunque tenga registro de obra social, bien nos puede decir, no, yo ahora no la tengo más, perfecto, sin obra social. Pero no es lo mismo solicitar que confirmar. O sea, esto les quiero decir que una validación por un padrón de obra social también nos configura otro modelo de atención con respecto al cliente y al paciente y otro tipo de diálogo. Son todas estas cuestiones en donde nosotros tenemos que relacionar la factibilidad tecnológica con el criterio del trabajo y de gestión. Es ahí donde esos sistemas
tienen que ser funcionales en el proceso. Los sistemas por sí mismos no hacen nada, necesitan de un proceso consolidado y de una persona que lo pueda llevar adelante. ¿Sí? Porque el sistema lo que tiene que hacer es darnos factibilidad y viabilidad de las acciones. ¿Está? Y nosotros tenemos que reconocer en la tecnología cómo podemos mejorar nuestro proceso de trabajo. Esa es la lógica de lo antes. Bueno, y digamos, sí. Una desfacturación, ¿cuánto tiempo se va a poder implementar? Al mismo momento que valide el acá no, para el interior. ¿Cuánto tiempo dura esto? Porque la relación de anuncios, estamos llevando a la capacitación, facturación. Esto los compañeros del interior lo han solicitado mucho, los hospitales, los centros de salud. En este sentido, por ejemplo, hoy hubo un gran encuentro de casi 100 personas ya en Camden de la subregión. Mañana viajan compañeros que van a Reconquista para lo que es facturación. Entonces digo, hay mucho para trabajar y la pregunta es ¿cuándo se va a poder implementar en el exterior? Porque seguramente vamos a tener que encontrarnos con capacitadores de facturación y los responsables de los hospitales para poder explicar criterios. Esto cada lugar tiene también su realidad, entonces con esto para ver si en algún momento podemos permitir. A ver, el proceso de facturación tiene una secuencia que comienza con el proceso de admisión. Por eso estamos yendo a un modelo donde la comprobación de la obra social sea automática. El proceso de facturación comienza ahí. Entonces, nosotros lo que estamos perfeccionando en este nivel, porque el proceso de facturación tiene dos puntos críticos. Un punto crítico en los procesos es cuando el proceso se detiene. Tiene dos puntos críticos. Uno es la validación de la obra social al momento de la admisión y la consecuente conformación del anexo 2. Y otro punto crítico es cuando toda la documentación está conformada, ¿sí? Y hay dificultades para gestionar eso ante la superintendencia. ¿Sí? Nosotros en este lugar estamos trabajando y vamos a trabajar en la primera parte crítica, que es la validación de la obra social. ¿Sí? Este sistema, como el SICAP, al momento de admitir a un paciente hoy, ya van a tener la posibilidad de, al validar a la obra social, esa información pasa directamente a la confección del anexo 2. Y ahí la idea es que lo firme el paciente. ¿Qué pasa? Ahí tenemos una dificultad en un proceso que tiene que ver con la intervención de la parte médica. Es decir, porque vos necesitas completar el diagnóstico, pero al menos vos te preservas en un primer momento, ¿sí?, la parte de la firma del paciente. Cuando nosotros trasponemos a esto a una gestión en la parte privada, ¿sí? Nosotros cuando llegamos entregamos nuestro cupón de la obra social y ahí no hay ningún diagnóstico, ¿sí? Después lo completamos, pero dejamos la firma, extrapolándola a lo público haríamos lo mismo, ¿está? Ahora hay otro tema que es la parte de la facturación en sí, que es la reunión y la recopilación de toda esa información para después ir al proceso de facturación. ¿Explico? Ahí hay que trabajarlo, pero lo primero que tenemos que verificar es el proceso de inicio, ¿sí?, donde podamos, en el momento en que tenemos al paciente, ya sea por una solicitud de turno, por una atención, la posibilidad de generar ese anexo 2 y de firmarlo. Y es ahí donde estamos trabajando. Cuando estemos productivos con esto, la validación de la obra social es una cosa que estamos buscando que sea de manera automática. Porque yo decía recién, no es lo mismo preguntarle al paciente si tiene obra social que confirmar si la tiene o no la tiene, ¿está? Y estamos tendiendo a trabajar con todos los sistemas de la misma manera. Hoy SICAP ya lo hace. Ya lo hace. Hay situaciones, por ejemplo, en el diario nuestro, que quizás por una pregunta están asignados a una obra social, no están afiliados. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo marcaría? La marcación contra padrón va a ser de que está afiliado, ¿sí? La persona te lo va a poder confirmar. Lo más probable es que aunque vos hagas el anexo 2, lo hagas firmar, después se detenga el proceso del cobro. ¿Entiendes? Por eso hablo de dos momentos críticos. Por un lado hay que trabajar, saber qué obra social tiene, conformar la primera parte del proceso. Y después hay otra parte donde el proceso también tiene que realizarse, porque tenés infinita cantidad de situaciones. Infinita. Nosotros tenemos en la Argentina un padrón de 566 obras sociales. ¿Sí? Somos creo que el único país del mundo que tenemos tantas aperturas de obras sociales. Eso nos trae una complejidad enorme en todo sentido, porque además pasa esto, la mayoría de los monotributistas están registrados en una obra social y no la utilizan. ¿Por qué? Porque el monotributista se detiene en un pago de ese monotributo y la obra social se cae y no la vuelven a levantar. O sea que les puedo describir como esta 200 variables de situaciones de la obra social. Ahora eso no quita que vos hagas la primera parte del proceso. Por eso hay después un proceso posterior, una parte posterior que se conforma toda la documentación y tiene toda la gestión para ver si eso es cobrable o incobrable. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que lograr es poder consolidar el inicio del proceso. Y ahí también hay un punto crítico porque hasta ahora no es tan sencillo poder capturar el dato de la obra social. Bien, sigamos. Bueno, ya vimos las 4 que le van a aparecer ahí en mi sección. Lo que nos quedaría sería la que aparece en herramientas, que justamente es la de búsqueda de citas, que le va a permitir buscar justamente todas las citas que ya se hayan programado, ¿sí? que estén programadas. En lo que me va a poner por defecto es la fecha de hoy. Fíjense que, digamos, aquí me aparecen las citas programadas. Esto cita urgente tiene que ver con citas que da el médico, pero que también me aparecerían. Y me pone como obligatorio la fecha hasta, ¿sí? Le tengo que poner una fecha desde una fecha hasta. Voy a poner el día de hoy. Si pongo buscar, me van a aparecer, ¿sí? Todas las citas, que fíjense que acá aparece ya programada, ¿sí? En este caso cita cancelada, en este caso ya está esperando el paciente, o sea, ya llegó, y en este caso está citado, ¿sí? Esperando es cuando el paciente llegó al centro y lo recibió el admisionista y hizo clic en el botón de presentado que aparece por ahí, que ustedes no lo van a tener activo porque no hacen la atención o la recepción del paciente, ¿sí? El admisionista le va a dar presentado, ahí cambia el estado esperando. Cuando el médico lo atiende van a ver atención en curso, y cuando termina, atención finalizada. Ahí terminaría el ciclo, digamos, de la cita, digamos, en la atención finalizada. Pero ustedes desde acá pueden ver el estado de la cita, ¿sí? Fíjense que acá hay varias más. Y, como siempre, si quiero saber alguna cita puntual programada para un determinado paciente, amplío el rango de fecha y una vez que cargue el paciente, hago clic en el paciente activo, ¿sí? En el check de paciente activo. Siempre está ese check de paciente activo, que es el que me ayuda a filtrar la información y no estar perdido entre todos los registros que me trae el listado, ¿sí? Fíjense, hay, como para redondear, lo que les dije al comienzo, la barra del paciente siempre estuvo ahí, nunca se fue, yo me cambié, fui, hice una cosa, hice la otra, entré a programar, reprogramé, siempre la fecha del paciente, la barra del paciente está ahí arriba, no sale nunca, yo sé con qué paciente estoy trabajando. El paciente no se deselecciona, o sea, no es que se va, digamos, yo recién cuando selecciono otros desaparece, no es que yo reprogramé y me dijo, ay, no, ese día no puedo el miércoles, que sea el otro miércoles o que sea el jueves y lo tengo que buscar de vuelta al paciente. No, yo el paciente lo sigo teniendo, tratando de busque otro, ¿sí? Eso, o salga y vuelva a entrar. Pero si yo no salgo, no busco otro paciente, el paciente sigue ahí, yo sigo trabajando con ese paciente, ¿sí? Si tengo que programar, como hicimos recién, programar una cita directa y solicitar un diferido porque corresponde, si el paciente está seleccionado ahí, siempre va a trabajar con ese paciente. Si yo no seleccioné un paciente, no me va a dejar hacer nada de todo lo que vimos, porque me va a avisar, no tener paciente a quien darle la cita o a quien solicitarle el turno diferido, ¿sí? Me va a poner un cartel que me falta seleccionar al paciente. Pero fíjense que en ese sentido,
todos esos datos se mantienen ahí arriba. Como la posibilidad de cambiar los datos del paciente, esta fichita del también, o sea que cualquier dato nuevo que yo tenga del paciente, quiera modificar, puedo entrar a modificarlo desde ahí. Eso siempre se mantiene activo. Y lo que les decía hoy también, la parte de esta barra negra con la barra de menú también no desaparece nunca, más allá de que se puedan abrir todas las ventanas que se vayan necesitando. ¿Sí? Estas solapitas o ventanitas, llámenle como quieran, no se cierran a no ser que las cierre yo, ¿sí? Algunas, como por ejemplo la de la reprogramación, me bloquea el resto, ¿sí? O sea, yo tengo que cerrar la de reprogramación una vez que reprogramé para poder seguir trabajando, porque si no iría a programar cuando reprogramé y ahí se pueden mezclar los tantos. Entonces hasta que yo no cierre ese reprogramar, que hoy les dije hay que cerrarla, la tengo que cerrar y después puedo seguir trabajando con otro paciente, con el mismo. Y bueno, a medida que las voy cerrando, desde las opciones de menú, siempre va a estar la posibilidad de volver a abrirla, ¿sí? Si por ahí no las encuentran o no les desaparece, les va a pasar eso. En el caso de que hubiera más opciones, que no descarto que por ahí se puedan llegar a agregar, porque el perfil necesita otra opción, esto sigue abriendo y pone una barra de una flechita de desplazamiento como para seguir abriendo ventanas. Si no se cierran las ventanas, no sé que las cierre yo, ¿sí? Sí. Esto cambia la lógica de trabajando. Se basa en la búsqueda de una agenda por profesional y después cargar paciente. En este caso, se busca el paciente y después se busca la agenda y el profesional. O sea que hay una lógica distinta, por lo cual también hay que prestar atención cuando uno quiere solicitar el curso. Sí, a ver, en ese caso, no me voy a poner en defensor, pero es otra lógica que por ahí, a ver, así rápidamente me parece quizás más práctica. El paciente acá lo busca una vez, ¿no? Si tenés que darle 6 turnos, lo buscás una vez y vas buscándolos. En el otro, bueno, cambia un poquito porque hay que buscar primero cardiología y el paciente, después tal y el paciente. Por eso las agendas del paciente, la agenda del paciente. Claro, por eso. O sea, por último el paciente. Claro. Es primordial el tema del... Sí. Todo lo que vos hagas lo haces sobre ese paciente, tenga que hacer turnos, reprogramar, cancelar, todo lo podés hacer con el paciente activo ahí sin necesidad de cambiar. Cuando terminás con ese paciente, bueno, te dedica a otro, pero esa es la... no sé. El diagnóstico también lo mismo. El servicio, buscas el paciente, tenés abierto el servicio, buscas el paciente y después de ahí le das la cita. Porque en realidad el paciente en el diagnóstico, vos le podés dar varios turnos distintas. Yo trabajo así, busco primero el paciente y después hago lo otro. Bueno, pero tenés las opciones. En este caso, sí, se puede hacer la otra. En este caso la otra no está. no está. La opción de buscar primero no puede programar si tener un paciente antes seleccionado. Exacto. En el caso o sea, tú tenés las dos también, pero en este no. Bueno, con respecto a la prueba, estamos definiendo, preparando el entorno que, digamos, mañana ya va a estar disponible. Nosotros le vamos a pasar a la dirección que va a ser la capacidad esta, y lo vamos a pasar a un usuario con el cual se puedan loguear. Sí, exacto, sí, de prueba.